estamos en vivo. Nicolás, buenas noches para todos. Todavía no. Ya estamos en vivo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Así es, estamos en vivo. Muy buenos días, Tatiana, Felipe. Buenas noches. Noches. Cada día es un nuevo amanecer, definitivamente, Nicolás. Muy contentos, ya casi libres de nuestra carrera, de nuestros trabajos y retomando poquito a poco la normalidad en medio de la virtualidad. Nico, el micrófono. Estamos esperando a que todas y todos se conecten a este en vivo donde vamos a tener ahorita al senador Luis Fernando Velasco del Partido Liberal. Vamos a charlar con él, tomarnos un carajillo con canela, aguardiente y pues nuestro café colombiano que es insignia mundial. Felipe, ¿cómo estás esta noche? Muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar otra vez con ustedes. Los invitamos a los que se van conectando a compartir este live para que más personas nos vean. Vamos a tener una discusión muy bacana. Así es. ¿Y qué tal si contamos un poco para quienes vamos llegando? ¿Quiénes somos nosotros, tres personas frente a su computador, en su monitor? Yo soy Nicolás López, activista político enfocado en causas sociales, 100% paz. Justamente tengo tres proyectos enfocados en la paz y en que creo en que podemos tener un país en paz y es lo que más repito a diario porque lo necesitamos. Soy estudiante de comunicación social para la paz en la Universidad Santo Tomás y ya, eso les cuento de mí. Tatiana, ¿quién eres tú? Bueno, a Nico se le olvidó decir que ya está nada de graduarse, ya está esperando a que le entreguen su diploma, ya está nada. Ya presenté la Bueno, tesis, sí. eso es lo más importante. Mi nombre es Tatiana Guerrero, soy estudiante también de Derecho, ya acabé mis materias, estoy a la espera de un preparatorio y ya sería abogada próximamente. Me muevo mucho también en temas políticos, me gusta la comunicación, me gusta la filosofía, la sociología, la psicología, me gusta leer de todo un poco, pero sobre todo aquello que nos construya y sobre todo el transmitir ideas, el formar. Me gusta mucho como el tema de la docencia también un poquito. Es como la forma de aportar mi granito de arena en esta sociedad. ¿Qué tal si Estudio en la medio los universidad, un estudio en la poquito? Universidad Sí, Jorge Tadeo Lozano. la super Jorge Tadeo Lozano. Colega, yo también estoy en esa universidad, Ciencia Política y Gobierno, voy en quinto semestre ya vamos a empezar recta final. Me interesan todos los temas políticos, naturalmente. Me fascina hacer campaña y nada, me pueden encontrar a mí para todo tipo de proyectos de activismo. Sí, así es, estos somos nosotros, los carajillos, y transmitimos para ustedes cada jueves a las 8 de la noche. Ya llevamos 4 capítulos de esta primera temporada y nada, enfocados en generar diálogos súper interesantes para ustedes, que yo sé que les interesan estos temas. Y así no les interesen, queremos que sean entretenidos y llevarlos a ustedes para que hablemos de política, porque los jóvenes tenemos que hablar de política, porque no somos el futuro, sino el presente del país, de esta sociedad. Tenemos que buscar modelos alternos a lo tradicional, lo que siempre ha estado impuesto. ¿Qué tal si miramos si ya viene llegando por ahí el senador Pipe? ¿Qué sabes? Ya está por Aún ahí. no se conecta, vamos a seguirlo esperando. Con él. Recordemos que es un senador, es una persona bastante ocupada, entonces nos toca tenerle paciencia.
¿Qué tal si hablamos del tema? Tatiana, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy hablamos de un tema muy interesante y que nos toca a todos y todos alguna vez hemos escuchado hablar de las cookies, de las centrales de riesgo, de data crédito y es un tema muy chévere que sí, somos jóvenes y todavía no nos tenemos por qué preocupar por esto, pero resulta que sí y resulta que el presente llegó y el presente trae unos cambios positivos, negativos, cada uno tendrá con este programa y leyendo el proyecto de ley que ya está nada de ser una realidad para formar sus argumentos. Entonces, pues es muy importante estar informados sobre aquellos temas que son sensibles, que pueden afectar a nuestros padres o pueden beneficiarlos también, a las personas que nos rodean. Es importante tener argumentos como jóvenes para poder opinar, porque no basta con querer opinar, sino tener los argumentos para ello. Bueno, muchachos, ya tenemos al senador, entonces le vamos a dar entrada. Perfecto. Buenas noches, senador. Hombre, muy buenas noches. Qué inmenso Senador, saludarlos. senador Fernando Velasco, es un gusto tenerlo con nosotros esta noche. Un gusto, Nicolás López, me presento, Tatiana Guerrero y Felipe Melo, con usted esta noche para charlar un poquito. Nicolás, Tatiana y Felipe. Bueno. Así es. Estábamos introduciendo un poco sobre el tema de hoy, el tema que traemos para los carajillos de Colombia, porque sabemos que tiene una agenda legislativa fuerte, grande. Teníamos que elegir ciertos temas, pues, de acuerdo a esta pandemia y a esta situación que tenemos actualmente, para que fuera un diálogo de verdad entretenido y con un solo hilo conductor. Es muy interesante leer sobre usted, senador, quiero contarle, muy interesante averiguar sobre su vida. Creo que mis compañeros comparten lo mismo, ¿cierto, Felipe? Y claro, es un senador al que nosotros admiramos mucho por la cantidad de proyectos que ha liderado, proyectos bastante interesantes que a veces no tienen un impacto súper significativo en este ambiente de la política nacional, pero que sí afectan de manera importante la vida de la gente del común, de la gente de a pie. Toca a la gente. Sí. Toca a la gente, justamente. Tatiana. Sí, claro que sí, lo decía antes de que entrara, es un tema que nos interesa a todos y del que hay que saber. Tenemos que ser jóvenes, pero con argumentos, saber que lo que opinamos tiene un fundamento y no opinar por opinar. Y este tipo de programas buscan eso, generar opinión por medio de argumentos y despertar esa curiosidad intelectual que está dormido en muchos jóvenes y en muchas personas que nos ven y nos escuchan. Así es. ¿Qué tal, senador? Le cuento que nosotros aquí hacemos un carajillo, hacemos la preparación durante el transcurso de nuestro programa, al final nos lo tomamos juntos y después de esta gran conversación que va a salir muy interesante. Entonces, ¿qué tal si ponemos el agua para hervir este café, para echarle el guaro y la canela más tarde? Mejor dicho, la Universidad del Cauca. Ponga de fondo música de Silvio Rodríguez, Pablo Milanés y quedamos listos. ¿Qué tal entonces, digamos, sabiendo cómo se ha sentido en esta cuarentena, cómo ha estado en el confinamiento, cómo estuvo en este confinamiento, porque sabemos que tiene una agenda muy activa, que quedarse quieto uno como senador debe ser difícil, entonces quisiéramos saber cómo se ha sentido. Bueno, a ver, yo creo que el confinamiento no a todos nos toca de la misma manera. Pues yo he trabajado toda mi vida y eso me permite pues tener una casa medianamente cómoda en una zona semirural de Cali y pues no es lo mismo tener un confinamiento, está usted con su familia en una zona que se ve verde, tiene un jardín que puede salir, tiene un parque cercano que puede caminar, a lo que le está pasando a millones y millones de colombianos. Comencemos por... Uno tiene que tener empatía, ponerse en los zapatos del otro. Alguien critica que en las zonas populares de las ciudades de Colombia
la gente no ha respetado suficientemente el confinamiento. Y cuando se era esa crítica, yo les digo, oigan, métanse en ustedes en un barrio de invasión de cualquier ciudad colombiana, quédense 2 meses y medio sin salir de una casa que tiene paredes de madera, cuadra y techo de zinc. Y después hablamos. Además, con toda la lógica de que tengo que salir a la calle a buscar de qué vivir, porque yo vivo del día a día. Entonces, pues a uno, la vida lo ha tratado bien, pero uno no puede olvidarse de los demás. Yo, pues me he dedicado todos estos días a trabajar, a perfeccionar algunos proyectos, algunas ideas, a leer. Me gusta mucho desde muy niño, me ha gustado leer y me he encontrado con unos nuevos libros muy interesantes, pero también he releído, me gusta mucho la historia. Ahí estuve leyendo una biografía muy buena de José Hilario López. Los liberales no hemos reivindicado suficientemente la figura de José Hilario López, un hombre fuera de serie, paisano mío, el hombre que fue capaz de enfrentarse a toda la aristocracia, entre otras cosas de su ciudad, de Popayán, al firmar la ley que le dio la libertad real a los esclavos de Colombia. Como anécdota, por haber hecho eso y por haber separado como debe ser y mantuvo sus distancias entre el Estado y la Iglesia, cuando murió no lo dejaron enterrar en Neiva, él murió en Neiva, no lo dejaron enterrar en Neiva y comenzó su cadáver a pasear varios pueblos del Huila hasta que al fin en el Lobo pudieron enterrarlo casi que clandestinamente, uno de los hombres más grandes de Colombia. Entonces he estado leyendo, trabajando y bueno, preparándome para muchas cosas, pero no olvidándome de mucha gente que tiene unas dificultades muy grandes. Por ahí hemos armado unas redes con muchos amigos para tratar de hacer el máximo esfuerzo y tratar de ayudarle a algunos amigos, a algunos líderes. Es increíble cómo esta pandemia, más que generar una crisis, ha destapado toda la crisis de un sistema económico que evidentemente no es equitativo, un sistema económico que está favoreciendo básicamente a quienes especulan con el dinero y con la tierra y los que tienen mucho poder en el Estado, que son capaces de conseguir licencias para explotaciones petroleras y otras cosas, pero que está rinconando al resto de la sociedad. Y ese es un debate en que los liberales deberíamos meternos mucho más a fondo. Somos muy tímidos en meternos en esos debates. Y bueno, y sacando algunas leyes, entre otras, una que a mí me apasiona mucho, que es la del habeas data, modernización. Yo hice el estatuto en el 2000. El estatuto del habeas data originalmente es de mi autoría. Y ahora lo que hicimos con algunos compañeros de Congreso, de Senado y de Cámara, fue modernizar ese estatuto. Para allá vamos, por supuesto que sí, senador. Y es muy bonito el tener en cuenta que somos personas privilegiadas, que podemos usar la cuarentena, que podemos adaptarnos un poquito, leyendo un poquito, aprendiendo un poquito, y que nos falta en general como sociedad mucha compasión, mucha solidaridad respecto a lo que le ocurren a las demás personas. Y ya que estamos hablando de virtualidad, ¿cómo ha sido el sesionar virtualmente? ¿Cómo ha sido el ejercicio con la UTL? ¿Cambió un poquito el trabajo? ¿Fluctuó de pronto las cargas que tenían? ¿Cómo ha sido esa virtualidad? A ver, la gente cree que el congresista solo hace su trabajo haciendo leyes. Eso es parte del trabajo. El congresista tiene que ejercer control político y para ejercer control político tú tienes que estar en permanente contacto con la ciudadanía para tocarle el punto y saber de qué tienes que hablar, en qué temas tienes que meterte. El dirigente político que hace bien su trabajo también es una correa de transmisión entre las demandas de los ciudadanos y la capacidad de respuesta del Estado colombiano. Y para hacer bien ese trabajo hay que estar en terreno y la pandemia nos ha replegado. Pues no hay aviones, es difícil recorrer muchas zonas del país, entonces evidentemente ese trabajo pues ha mermado en intensidad. Con mi UTL yo tengo una ventaja gigantesca, yo tengo un equipo espectacular, ellos vuelan sin instrumentos, básicamente hacemos este tipo de reuniones
y es entregarle como unas líneas de trabajo. Ya conocen, es muy importante, conocen mi criterio frente a muchos temas y me ayuda mucho. Hoy, precisamente, con Fernando Henao, uno de los muchachos de la UTL, estamos terminando de conciliar. Él es asesor del Congreso, pero me ayuda a mí mucho en temas legales, y terminamos de conciliar la ley de habeas data. Ya la dejamos lista para radicarla en Senado y Cámara y votar la conciliación. Entonces, de verdad que tengo un buen equipo y uno tiene que creer en la gente. Entonces, pasa, a ustedes les va a sorprender esto. Es un equipo que yo he ido consiguiendo en mi ejercicio político. Conocí una gente muy interesante, y cuando usted le da la oportunidad a esa gente interesante, esa gente se hace matar por la oportunidad, y los resultados que yo he tenido son espectaculares. Por decirles algo, no voy a decir el nombre, pero hace algunos años, en una correría por Cuadrapicha en Bogotá, no sé si ustedes conocen esa zona de Bogotá, que es la zona rosa de sectores algo populares en Bogotá, me encontré un muchacho muy interesante. Estudiaba nocturna en la ESAP, Administración Pública, y lideraba un grupo de meseros. Entonces me impactó su capacidad de liderazgo y terminó al poco tiempo trabajando conmigo en la UTL. Wow. Luego hizo una carrera interesantísima, estuvo un tiempo en España en unas funciones diplomáticas, pero aprovechó para sacar su doctorado y todo eso. Resumo, hoy ese muchacho, que ya no es tan muchacho, pero sigue siendo muy joven, es profesor invitado de UCLA en California, en temas de desarrollo urbano, una cosa, y es profesor invitado. O sea, ¿por qué cuento esto? Porque en este país lo que la gente necesita es oportunidades. Cuando usted abre oportunidades, la gente se dispara. Sí, claro que sí, y más si somos jóvenes y de pronto nadie nos conoce, de pronto no contamos con las herramientas, es difícil. Hemos esbozado un poquito el tema de habeas data. Vamos a entrar en materia con el habeas data. A ver, ¿qué es el habeas data? Bueno, sí. Hablando un poco de ese tema, es el tema principal de este programa del día de hoy, quisiéramos saber por qué meterle el diente a eso. A ver, te voy a contar la historia. En mi ejercicio político, yo he representado, a ver, cuando uno está en la política representa intereses, ¿sí? Y uno tiene que representarlos de frente y sobre la mesa. Entonces yo he trabajado con muchos sectores de intereses que a mí me parecen intereses que representan cosas colectivas. Entonces, por ejemplo, he trabajado mucho con tenderos. El tendero tiene una capacidad de penetración en toda la población colombiana y cumple una tarea interesantísima, porque el tendero además es el pequeño crédito en los sectores más populares, es el que le arregla el problema a una cantidad de gente. Y entonces yo trabajaba, Héctor Javier Galindo me acercó mucho, él era el presidente de UNGECOL, que era la Unión de Tenderos Nacionales, y en algún foro que hicimos en Bogotá, me acuerdo un señor, me acuerdo el nombre, don Roberto Robles, que era directivo de Coratiendas. Si ustedes han recorrido Bogotá, han visto mucho Coratiendas. Es una cooperativa muy interesante, de muchos tenderos, en su mayoría santanderianos, boyacenses, que llegaron hace mucho tiempo a Bogotá, y cada uno pues hacía sus compras, y de pronto se reunieron y decidieron hacer las compras para todos, y entonces tiene una capacidad de compra, de manejar precios a favor de ellos y evidentemente a favor de sus clientes. Y en uno de esos foros comenzó la gente a quejarse mucho de los reportes en data crédito, y entonces me repetían, y dije, no, pues metámonos a estudiar este tema y pongámonos en contexto. Cuando uno escribe, cuando uno hace vida comercial, cuando uno saca una moto a plazos, un programa de telefonía celular, un crédito hipotecario, va escribiendo una historia, pero esa historia le pertenece a uno. El constituyente del 91 desarrolló el derecho que uno tiene a conocer, actualizar y rectificar la información que sobre nosotros escriben en esas bases de datos. Entonces a mí me interesó el tema, me metí a estudiarlo, comencé a trabajarlo, y de ahí surgió el Estatuto
del habeas data financiero que hay en Colombia, que es de mi autoría. Esa ley es una ley del 2008, una ley que sirvió mucho a la economía. Voy a darle algunas cifras. En el primer semestre de esa ley se borraron cerca de 6 millones de reportes negativos, habilitando a una cantidad de gente a crédito. El informe del Banco Mundial Doing Business del año 2009 dice que uno de los elementos que permitió que la economía no se cayera en el 2009 fue la aprobación de esa ley, la entrada en vigencia, porque mucha gente hizo crédito o de consumo o de pequeña inversión y eso movió mucho la economía. Entonces, en la medida que arrancó la ley, yo no me quedé en la ley, sino que hice un convenio con la Universidad Libre de Bogotá. Nosotros preparábamos a estudiantes de consultorio con gente de mi UTL y yo mismo dictaba clases y ellos me ayudaban a través de mi página web www.luisfernandovelasco.com.co a hacer asesorías a personas que necesitaban que nosotros los asesoráramos porque estaban reportados con reportes negativos que la gente creía injustos y entonces nosotros estudiábamos, mirábamos el caso, hemos sacado más de 60,000 personas a punta de derechos de petición de estos reportes negativos en ese convenio con la universidad a través de mi página web, pero ahí descubrimos como una serie de cosas que teníamos que mejorar, que fue lo que hicimos ahora con la ley de habeas data. O sea, fue una aproximación con sectores económicos que se sentían golpeados, marginados del crédito, porque alguna vez tuvieron una dificultad económica que todos en la vida hemos tenido. Todos en la vida hemos tenido alguna vez una dificultad económica. Pues los que no la tienen son unos muy pocos privilegiados y uno no puede a una persona que tiene una dificultad económica dejarlo condenado de por vida a estar por fuera del circuito financiero, y con el habeas data uno lo que hace es recuperarle ese buen nombre financiero. Por eso me metí en el tema. Qué interesante, senador. Y justamente hablemos de los menos favorecidos. En Colombia, ¿considera usted que hay un buen sistema financiero crediticio? ¿Un buen sistema crediticio en Colombia para los más vulnerables? No. Mire, se lo digo con toda claridad. Si hay algo que hay que modificar en Colombia, es un modelo económico que hace que quienes especulan con el dinero y con el ahorro de los ciudadanos se están quedando con la riqueza de toda la sociedad. El papel de los banqueros es fundamental en una sociedad. Recoge el ahorro, ubíquelo en los sectores productivos, cobre una razonable intermediación por esa tarea y haga crecer la economía. Les recomiendo mucho el último libro de Stiglitz. En la introducción habla sobre el capitalismo social. Yo creo que el Partido Liberal tiene que comenzar a pensar mucho en eso. Y en la introducción, él pone un símil bien interesante. Él dice, mire, la economía es como una torta. Los buenos líderes tienen que entender que la economía tiene que crecer. Esa torta tiene que crecer porque en la medida en que la torta crezca, todo el mundo participa del crecimiento de la torta. ¿Cómo debe crecer esa torta? Con innovación, con conocimiento y con el sector real de la economía. Y para que crezca esa torta, usted necesita que el que tenga una buena idea sea financiado por el Estado y cuando vaya desarrollando su idea, acceda a crédito para que pueda desarrollar una gran empresa. O sea, el crédito es importante, pero ¿qué ha pasado en Colombia? En Colombia los que especulan con el dinero han comenzado a montar empresas de ellos mismos al lado de los bancos. Y entonces sus bancos le prestan a sus empresas para hacer carreteras, aunque no siempre las obtienen bien, a veces las obtienen corruptamente, para hacer puentes, aunque se les caigan. Consiguen vicepresidente, lo ponen de candidato a la presidencia y él anda con el gran banquero de Colombia mostrando las casas que hizo el banquero. Hombre, las casas las tiene que hacer el sector constructor. Los bancos, ¿por qué le quitan el trabajo a esa gente? Y entonces se meten en una cantidad de cosas y comienzan a arrinconar los demás sectores de la economía y eso le hace mal, porque a cambio de hacer crecer la torta, lo que hacen ellos es que ellos crecen en la participación de la torta a costa de los otros sectores y no generan nuevo empleo. O sea, es un modelo de verdad que tenemos que revisar. Ese sector de banqueros han diseñado una banca
que no está diseñada para las personas que necesitan el dinero, porque lo primero que a usted le obligan a demostrar cuando va a un crédito es que usted no necesita el crédito, porque si usted demuestra que necesita el crédito, no le prestan. El Estado tiene que comenzar a inventarse, ingeniarse nuevas cosas, una nueva dinámica, un sardino. 18, 19 años tuve mi primera experiencia muy bonita con una fundación que trabajaba con microempresarios. Y nosotros no solo capacitábamos al microempresario, al vendedor informal y a toda esta gente, sino que le damos un pequeño crédito de una plata que bajó el gobierno nacional que llamaba crédito BIT 1 y BIT 2. Uno le prestaba y lo acompañaba y semanalmente lo visitaba y veía cómo iba su negocio. Eso lo trabajaban muchas fundaciones de Colombia. Era un sector especializado en esos microcréditos. Pero creer que el sector financiero se va a meter con el pequeño, no, señor. Uno de los retos que tiene el Estado, que tenemos nosotros, que tienen ustedes como líderes, es ayudar a construir un sistema de crédito que le llegue a los que necesitan realmente en la sociedad. Muy bien, senador. Usted ¿Por qué si este sistema crediticio está tan mal, no ha pasado nada y sigue así? Por algo elemental, porque nos falta conciencia de clase, porque no somos capaces de unirnos. O sea, aquí, y ya que me pone el tema, se lo suelto de una, porque somos cobardes para transformar la sociedad. Porque el Partido Liberal, que debería ser el partido de las transformaciones, se volvió un partido godo, un partido que pertenece a familias, no al pueblo, un partido que le falta ser capaz de acercarse con otros sectores socialdemócratas para dar el salto que necesita esta sociedad. Porque nos hemos dejado alienar por unos señores tan poderosos con el dinero que nos dicen qué tenemos que leer, qué prensa tenemos que leer y qué noticiero tenemos que ver. Afortunadamente ya las redes nos están liberando un poco de eso, porque el sistema educativo colombiano es un sistema para replicar la inequidad. Aquí ya no estamos preparando a la gente para que haga lectura crítica, y un país que no hace lectura crítica es un país que no es capaz de rebelarse democráticamente contra esto, que es frente a lo que nosotros tenemos que rebelarnos. Bien, senador, usted ya nos comentaba un poco de quiénes serán los principales beneficiarios de este nuevo proyecto que usted lidera para reformar el tema de la Habeas Data, y quisiéramos saber, teniendo en cuenta las afectaciones que se van a ver luego de esta circunstancia que estamos viviendo, ¿quiénes serán directos beneficiarios de esto? Sabemos que naturalmente el pequeño empresario va a tener beneficios, pero el ciudadano del común, ¿cómo se beneficiará de esto? ¿Cómo puede entender este proyecto? A ver, ¿qué va a pasar o qué está pasando en estos días? El gobierno fue muy bueno para hacer anuncios, pero muy malo para ejecutarlos. Le entregó toda la liquidez a la banca y la banca hizo una cosa francamente increíble. Se puso a arreglar viejas obligaciones y no inyectó liquidez a nuestros empresarios para evitar su quiebra. Esa cifra de 5.400.000 desempleados es una locura. Y es una cifra que no es completamente real, porque en época de pandemia nadie sale a conseguir empleo. Entonces ahí solo se está demostrando quiénes perdieron el empleo, no quiénes están buscando empleo. Alguna gente muy conservadora dice que el índice de desempleo en Colombia está superando el 30%. ¿Quiénes son los más golpeados? Pequeños, medianos empresarios son los más golpeados. El confeccionista, el que tiene el pequeño taller de confecciones, mediano taller de confecciones, incluso gran taller de confecciones. A mí no me molesta que una persona haga mucho dinero haciendo confecciones, y le voy a explicar por qué. Porque para hacer mucho dinero tiene que generar mucho empleo, o sea, lo redistribuye.
A mí no me gusta mucho ese modelo especulador, a mí me gusta el modelo trabajador. Entonces, sector turismo, sector restaurantes, pequeño, mediano, un gran restaurante, todos están muy golpeados. Esa gente ha tenido que tomar una decisión en estos días. Subsiste, le ayuda en algo a sus empleados que no están trabajando o paga la cuota del banco. Mucha gente éticamente ha decidido, y ha decidido bien, subsistir y tratar de mantener a su gente, aunque sea con unos pequeños aportes. Esa gente queda inmediatamente reportada con un reporte negativo. Y el reporte negativo en Colombia es casi que una muerte financiera. Cuando usted tiene un reporte negativo en Datacrédito, ni siquiera le estudian su crédito. Y es que esa es la verdad. Yo he tenido mucho debate con los académicos de este país, que no, que es que el reporte sirve para hacer un análisis de riesgo. Le dije, no, eso es lo que dicen los textos. Pero la realidad es que si usted tiene un reporte negativo, el gerente del banco le dice, no, vaya a arreglar el problema con Datacrédito y vuelva. O sea, ni siquiera le estudia su crédito. Entonces, esa gente, esos empresarios, esa gente es la que está generando hoy el empleo que se pierde, pero va a ser la gente que dentro de un año se comienza a recuperar y va a hacer un esfuerzo, como emprendedores que son, para recuperar su empresa o para hacer otra empresa. Imagínese que toda esa gente, cuando se acerque al circuito financiero, le digan, señores, usted puede tener buenas ideas, buenas intenciones, pero está reportado en Datacrédito, no le presto. A esa gente, si logran en los próximos 18 meses, es mi cálculo, arreglar su problema porque hace un acuerdo de pago, o sea, se le extingue la obligación, o porque paga o prescribe la obligación. En el derecho civil hay 10 maneras de acabar una obligación, de extinguir una obligación. Cualquiera de esas maneras que esa persona puede hacer, hace que entre en lo que hemos llamado el borrón y cuenta nueva. Que si hace eso en menos de 6 meses, le borran su reporte negativo y lo habilitamos de nuevo al crédito. Eso es clave. Segundo, muchas veces a uno lo reportan porque lo suplantan. Uno no tiene ni idea. Y vea, uno va a sacar un crédito. No, usted está reportado por esta línea telefónica. Yo nunca la compré. Alguien abusivamente tomó la cédula de uno, le sacó una fotocopia, compró una línea de celular que uno nunca compró y entonces le están cobrando a uno lo que no se comió. Antes tenía que demostrarlo uno en un proceso penal de falsedad que se podía demorar 7, 8 años. O sea, lo mataban a uno crediticiamente demostrando que uno no había asumido esa obligación. Volteamos totalmente la torta. Si a mí me reportan por un robo de identidad, o sea, han robado mi identidad y alguien robando mi identidad se ha obligado con alguien, ese que me reporta tiene que entender que si yo voy a la fiscalía, pongo una denuncia diciendo que me robaron mi identidad, que me suplantaron mi identidad, con esa denuncia me tienen que sacar del reporte negativo. Y si quiere insistir esa fuente, tiene que ir a un proceso y demostrarme que yo estoy diciendo mentiras. O sea, le creo al ciudadano, porque al ciudadano hay que creer. Entonces, fíjese la cantidad de gente, el joven que tiene un crédito en el ICETEX y que en los próximos 18 meses arregla su crédito, le tienen que borrar de inmediato. Ese ni siquiera tiene que esperar 6 meses. De inmediato le tienen que borrar ese reporte negativo. Y si es mujer rural, si es campesino con un crédito de menos de 9 millones de pesos, si es víctima de la violencia, la misma fórmula. Wow, impresionante, senador. Quisiera preguntarle una cosa muy, muy importante. ¿Le gusta el guaro? Hombre, me encanta. El anisadito Pues, caucho, el anisadito del Valle, el platino, el hombre, el antioqueño, el de Caldas, no, eso sí. hecho en Colombia, cualquier guaro hecho en Colombia. Cualquier guarito hecho en Colombia. Perfecto, me alegra mucho que le guste el guaro, senador, porque ya viene el guaro de nuestro carajillo justamente, en este carajillo que preparamos todos los jueves a las 8 para ustedes, quienes están ahí conectados. Recuerden compartir, hacerle sus preguntas al senador también. Entonces, Tatiana, ¿qué tal si vamos con el guaro? Sí, llegó la parte etílica, llegó la parte fuerte. Bueno, aquí tenemos una pregunta, y es que el proyecto de ley plantea como dos grandes
cambios. El primero de ellos es el de los 6 meses, como usted bien lo decía, y el segundo es el de los 5 años después del fallo del cobro coactivo. Ahí me surgió la pregunta de, ¿salen perdiendo los bancos? Porque en aquellos escenarios donde no alcancen las medidas cautelares a ser suficientes para pagar la deuda, pero tienen un fallo por este monto, ¿ahí qué se haría? ¿Se elimina el fallo tras los 5 años o cómo se maneja eso? Es la caducidad. La caducidad en la conciliación quedó en 8 años. O sea que un saldo insoluto, si pasan 8 años, pues tienen que levantarle la sanción, el reporte, que en Colombia es casi como una sanción. ¿Por qué? Hay que cambiar la cultura crediticia en nuestro país. O sea, tiene que ser una cultura de más acompañamiento, más que de estar pendiente de las garantías, revisar el proyecto de crédito, qué es lo que nos dice si la persona va a pagar o no va a pagar. Usted puede tener las mejores garantías del mundo. Si usted presenta un mal proyecto de crédito, un mal negocio, evidentemente le va a ir mal. Y a lo mejor cuando tenga problemas, pues lo que hace mucha gente mal hecho, pues se fictician y entonces quien pierde es el ahorro general. Entonces los bancos tienen que mejorar y tienen que entender que más de estar pendientes de la garantía, tienen que estar pendientes de la bondad del proyecto. Ok, acá me hacen una pregunta. ¿Atender a casos específicos? Deuda hace 10 años. ¿Ya se puede pedir la prescripción o hacer el acuerdo? Si sale la ley, ¿lo cobija para el borrón y cuenta nueva? Claro, muy seguramente esa deuda ya ha prescrito y la prescripción es una de las 10 maneras acompañadas de la innovación, confusión, pago, bueno, todas las que le enseñan a uno. Escribir primero Iván Mejía Pérez en el aula de la Universidad del Cauca y que también enseñaron en muchas universidades de Colombia. Entonces, esa es una manera de extinguir la obligación y extinguida la obligación tienen que sacarle a uno, tienen que quitarle el reporte negativo. Listo, esta pregunta fue de Diego Coronel. Gracias por vernos y gracias por participar. También tenemos otra pregunta respecto de la consulta de los empleadores. ¿Cómo hacer esto realidad? Puesto que tú te vas a presentar un trabajo y lo primero que hacen es, tienes procesos penales, estás en centrales de riesgo. ¿Cómo limitar que los empleadores tengan acceso a estas bases de datos? Los únicos que tienen derecho para un ejercicio laboral para pedir información de un reporte del historial crediticio es el sector financiero. Los únicos. De resto, no. Y la violación al derecho fundamental. Es que acordémonos que no es cualquier derecho, es un derecho fundamental de nueva generación. La violación se sanciona con las multas que contiene el estatuto financiero, que con esta ley las doblamos. O sea, que una persona que vaya a pedirle a uno el historial crediticio cuando uno va a trabajar de médico en un hospital o de portero en un edificio o de vigilante o de ingeniero en una constructora, pues me muero de la pena, señor, pero si le ponen la queja, la superintendencia que tiene que vigilar eso, le puede meter una multa de 1.500 millones de pesos sin ningún problema. Sí, y justamente nuestro tema es si es efectivamente un arma de doble filo. Un arma de doble filo, pues se puede decir que es violación al derecho a la intimidad, a la privacidad. Los datos se están monetizando cada vez más los datos están generando dinero, está generando empresas, está generando publicidad. Incluso vemos cada nada que son las cookies, las que ya nos muestran determinada publicidad según nuestras búsquedas, pero también está el lado de los registros de los datos a nuestro favor. Vemos múltiples proyectos que son también de Avias Data que nos permiten tener más tranquilidad respecto al manejo de nuestros datos. Entonces es de doble vía, se podría decir. Por un lado está el registro de los datos para nuestro bien, nuestro sistema crediticio, y está por otro los lados de publicidad o del derecho a la intimidad que de pronto se ve vulnerado. Sí, el habeas data, cuando usted entrega la información, el estatuto originario del habeas data habla de un principio, que es el principio de finalidad. Usted solo puede, la información que usted autoriza dar, tiene que tener una finalidad.
No es para que lo estén llamando a uno, ofrecerle cosas que a uno evidentemente le pueden gustar. Ahora, ¿cuál es el tema? El tema va más allá y es ese Big Data que se está creando, que uno sin darse cuenta, uno termina montando en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todo lo que a uno le gusta. Y alguien está recopilando toda esa información y vende, porque la información vale mucho. Y entonces usted está ahí cuando de pronto vea que un concierto de tal, y dice, pero ¿por qué me lo están ofreciendo? ¿Por qué saben que a mí me gusta la ranchera? ¿O por qué saben que a mí me gusta la plancha? ¿O por qué saben que a mí me gusta la música electrónica? ¿No? Que mire, que en Ibiza hay una fiesta. ¿Por qué se dieron cuenta que a mí me gusta eso? No tengo la plata para ir, pero se dieron cuenta que me gusta. O sea, esa información, ese Big Data, es un Big Data que los estados tienen que ponerle mucha atención a manejarlo. Mire lo que fue el manejo de la información para los resultados electorales en Norteamérica y en Inglaterra con el Brexit, que está muy bien relatado en un documental película que publica Netflix espectacular, que llama tal vez Data Analítica o algo así, no recuerdo el título, pero lo peligroso que es el manejo de la información, cómo puede cambiarle la decisión a toda una sociedad. Justamente, senador, quisiera preguntarle un poco sobre esa suplantación de identidad de la que hablábamos al principio. Fue necesaria meterla en este proyecto de ley, pero hay cifras de suplantación de identidad en Colombia, por ejemplo. Se está haciendo un seguimiento a esta problemática, porque justamente usted lo mencionaba, gente que está en sus casas y les llega un mensaje de no, pague su crédito, hasta hoy tiene tiempo, y no sabían siquiera que tenían un crédito a su nombre. Sí. Se tiene cifras de quienes ponen la queja en la superintendencia. En los últimos años han superado las 1.000 personas al año, pero no se tienen cifras de cuántas personas han sido suplantadas porque la gente no sabe que tiene cómo defenderse. Esta ley le va a dar un instrumento gigantesco para defenderse, pero gigantesco, tal vez de los mayores avances de la ley. Lo comentábamos con nuestro representante de la Cámara Liberal de Caquetá, Harry González, y con el señor senador David Barguil y César Lorduy, que David fue coautor conmigo y doctor Lorduy del Atlántico fue coordinador ponente en Cámara con Harry González. Y comentábamos que esto era de la esencia del proyecto, entregarle instrumentos al ciudadano para que cuando lo suplanten no lo reporten. Y si lo reportan, lo saquen inmediatamente de los reportes. Ese es un elemento, es un plus grande de esta ley. ¿Y qué tal, senador, la educación? ¿Cómo generamos programas en educación financiera, pero además en educación para cuando sean suplantados su identidad? Mire, y con ustedes les ofrezco que hagamos algunos ejercicios de eso. Apenas la ley sea conciliada, aspiramos a conciliarla, que quede totalmente conciliada la próxima semana. Se manda a la Corte Constitucional por ser un derecho fundamental, hay una revisión previa de constitucionalidad, pero apenas sea firmada por el presidente la promulgue. Sí queremos hacer una serie de foros y de talleres para explicar la dimensión de en qué queda la ley, explicando desde el principio, explicando desde la primera ley, que me parece que es clave. Y bueno, estamos a sus órdenes para generar toda esa cultura y esa educación financiera y educación en este tipo de temas. Bien, senador, porque en este momento tenemos muchísimos comentarios, la gente tiene muchísimas preguntas al respecto, sería muy interesante efectivamente tener ese espacio, quisiéramos mostrarlas y responderlas todas, pero pues por cuestiones de tiempo es complejo. Entrando un poco en otro tema, o bueno, en algo similar, vamos a hablar un poco del sector financiero. Sabemos que, como usted nos decía, se ha comportado de una manera insolidaria, inhumana con la gente que en este momento está padeciendo las circunstancias. La mayoría de la población en el país pues se encuentra en condición de vulnerabilidad y no ha recibido ese respaldo.
plantearía usted para, digamos, solucionar esta situación? Porque en el pasado, pues, los colombianos salimos a respaldar al sector financiero y hoy ellos no le están dando la mano al país. Mire, en el manejo de la crisis del coronavirus, planteamos dos cosas. Primero, el coronavirus no desata una crisis, la acelera y la desnuda. O sea, en Colombia hay un problema grave de pobreza. Claro, el coronavirus nos va a hacer crecer el problema, pero no es que por el coronavirus ocurrieron los problemas. No, aquí hay un modelo económico que tenemos que replantear. Tenemos que cambiarlo totalmente. Yo estoy en esa tónica. Yo no estoy en la tónica de estar buscando a un rico de la costa para que sea el candidato liberal del partido, aunque sea de otro partido. No. Yo creo que nosotros tenemos que juntarnos los socialdemócratas y tratar de construir un modelo distinto. En la construcción de ese modelo distinto, hagámosle una crítica al manejo de la crisis. El gobierno consiguió liquidez, sacó una plata que tenían los municipios y se las pidió, entre comillas, por las buenas, la plata se la pidió prestada. Pues ahí cogió unos billones de pesos. Movió y bajó encajes. Los encajes, cuando los bancos manejan el ahorro, tienen que dejar un porcentaje de ese ahorro guardado. Y eso está reglamentado. Entonces le dijeron, no deje ese porcentaje, deje menos. Ahí les liberó como 9 billones de pesos. Pidió un crédito en el extranjero. O sea, han movido, hizo unos traslados. ¿Cuál fue el gran problema? Su lógica. Toda esa plata que tenía que llegar al ciudadano, ¿no?, la intermediaron con el sector financiero. No arriesgó, no dejó esa plata. Y cuando lo va a entregar, ya las empresas están quebradas. Y en materia de salud, lo que debió hacer fue fortalecer la red de atención en salud y pagar a los hospitales que se fueron preparando para recibir a la gente del COVID. Obviamente esos hospitales tuvieron que cerrar, parar sus servicios para esperar que le llegara a la gente del COVID. Y como la lógica en Colombia del sistema de salud, desafortunadamente, en que el partido tiene mucho que ver, pero que tenemos que modificar, es que ven al ciudadano como cliente y no como paciente. Entonces, claro, hasta que no esté enfermo, no factura. Y cuando usted hace una cuarentena, usted lo que hace es encerrar a la gente para que cuando llegue la pandemia y cuando se vaya infectando, no se infecten todos a la vez y el sistema de salud pueda atenderlo, porque en una pandemia es muy difícil pararla. Usted lo que puede hacer es que la gente se vaya infectando de a poquitos, no todos a la vez, para tener la posibilidad de atenderlos y tratar de salvar la mayor cantidad de vidas. Entonces, la plata que debieron dársela a la red pública y a la red privada, porque la red privada en muchas partes fue seria. Cuando yo hablo de red privada, clínicas y hospitales, no EPS. Se la dieron esa plata a las EPS, que tienen la lógica también de la intermediación. Esa lógica de la intermediación del sector financiero y las EPS hicieron que la plata no llegara. Hoy los hospitales en las regiones siguen esperando la plata para atender a la gente. Hoy hay sitios en Colombia donde ni siquiera le ha llegado a los médicos, enfermeras, camilleros, vigilantes de los hospitales, porteros, etcétera, los equipos de bioseguridad. Es increíble, por esa lógica. Y eso es lo que nos hace pensar que tenemos que cambiar nuestra concepción, no solo frente a la crisis, sino frente en general al manejo de la salud y del modelo económico de crecimiento de nuestro país. Sí, senador, y es que justamente estamos en un momento donde tenemos que afrontar estos nuevos cambios y es preciso, creo, ya generarlos, ¿no? Buscar alternativas a lo que sabemos que está mal. Por eso, ¿qué tal si nos relajamos un poquito, nos descansamos? Porque viene la canela de este carajillo, ¿cierto, Tatiana? Sí, llegó la parte dulce, llegó una parte donde vamos a analizar una canción colombiana que es muy, muy hermosa. La idea es que la disfrutemos y que pensemos un poquito en la letra y qué nos evoca esta canción. Vamos a escuchar. Se me cortó la... ¿Qué color tiene mi bandera? Todo soy liberal.
Me tienen berraco con tanta huepuerca averiguadera. Que si soy el Edo de pelo siquiera, apoyo a las sauce y no soy de las caras. Me tienen mamado con tanta huepuerca interrogadera. Y si yo a la tropa le abro las cercas y le doy el agua de mi manantial. Que si soy comunista de Anápolis, izquierda o de la derecha, que es imperialista, que joda recha, resulta querer vivir uno en paz. Yo soy campesino, trabajo. Bueno, ese fue el campesino embejucado. No. ¿No lo escuchaste? No, está muy cortada los estoy escuchando muy cortados. Ok, sí, nosotros también lo escuchamos a usted un poquito cortado, senador. Sin embargo, le estábamos poniendo una canción para que nos relajáramos un poco. Se llamaba El Campesino Embejucado. ¿Todavía nos escucha cortado? Sí, lo escucho un poquito cortado. Entendí que me estaban colocando una canción, pero no la pude escuchar. O sea, igual no me di cuenta cuál era. Es tradicional, es el campesino embejucado. Yo creo que alguna vez en su vida la tuvo que haber escuchado. No, los estoy escuchando muy mal. Qué pena. Ay, ¿qué tal, senador? Si se sale del link y vuelve a entrar de nuevo y miramos si se arreglan los problemas de conexión. Voy a hacerlo. Listo, ya volvemos entonces. ¿Qué tal si nosotros hablamos entonces de lo que nos evoca esta canción, Carajillos? Tatiana, ¿qué piensas? Claro que sí, pues al inicio dije, no, de pronto dejemos esta canción para otro momento, cuando hablemos de la crisis de Corabasto, cuando hablemos de los campesinos, pero nos dimos cuenta en equipo que era muy pertinente esta canción, que nos hablaba de cómo los estigmas de un partido, del otro, hacen que haya tanto problema, tanta riña, tanto odio que nos está destruyendo mutuamente a todos. Entonces, pues al escucharle y ponerle atención a la canción, me di cuenta que era la pertinente. Así es. Pipe. Esta canción habla un poco de esas posiciones que a veces no entendemos mucho en las ciudades y es la realidad en tierras alejadas, en donde se han enfrentado históricamente por posiciones políticas, gente que ha sufrido mucho los impactos de la violencia sobre sus vidas y que a veces no las tomamos muy en cuenta y por eso queríamos recordarlas en este espacio, que precisamente está diseñado para darle voz a la gente. A mí me encanta, justamente es la voz del pueblo. En ese momento cuando sale la canción, creo que salió tipo 80s, 90s, pues ya la gente venía cansada de la violencia bipartidista, de andar dándose en la cara, marica, liberales y conservadores, ya estaban mamados, no querían saber quién era de qué, solo querían trabajar humildemente en su finca, en su granjita, sin que nadie los molestara. Ya volvió el senador. Justamente, ¿ya nos escucha mejor, senador? Aquí lo escucho mejor, sí. Perfecto. Estábamos hablando de la canción El Campesino Embejucado. ¿Sí la ha escuchado? Ah, sí, claro. Es una canción medio post-violencia bipartidista, ¿no? Exacto, justamente de eso estábamos hablando. Porque justamente sabemos que, como lo decía Felipe, lo dijo Felipe al principio, sus causas son así, de a pie, como las del Partido Liberal. Por eso yo quisiera preguntarle cuáles son las causas del Partido Liberal, para que nuestros carajillos sepan. A ver, el liberalismo se ha ido modernizando, pero el liberalismo defiende tradicionalmente los derechos individuales de la gente. La separación de poderes entre la Iglesia y el Estado, cree en un Estado laico, pero el liberalismo actual tiene que ser un liberalismo que se concentre ya no solo en los derechos individuales, sino en los derechos colectivos. Los derechos colectivos al medio ambiente, los derechos colectivos que tienen nuevos sectores, por ejemplo, los animalistas, pero especialmente los derechos colectivos económicos. Si en algo tiene que enfocarse el liberalismo, es en buscar un modelo económico que genere riqueza, pero que también distribuya riqueza.
Eso para nosotros es clave. Nosotros creemos en el esfuerzo individual de la gente, pero también creemos que las sociedades crecen en que hay solidaridad. No nos gusta que unos sectores se apropien del esfuerzo del resto de la sociedad. No nos parece prudente dentro del mundo económico que hayan sectores que se engolosinen quitándole a los demás. Entonces queremos que crezcamos un poquito el concepto de esa introducción de lo que decía Stiglitz en capitalismo social. Para eso, evidentemente, tenemos que estar entendiendo lo que se nos hace con el cambio climático. Yo tengo una persona que respeto mucho de Popayán, Gustavo Wilches, que dice que la Tierra es una nave espacial en donde andamos muchos. Pues hay que cuidar esa nave espacial, no la podemos dejar destruir, porque ese cambio climático nos va a salir a todos muy caro, a todos, absolutamente a todos muy caro. El liberalismo tiene que ser el partido en donde el ciudadano vea identificado sus derechos, sus reclamos. Ese liberalismo ha ido perdiendo sintonía con la gente porque no es capaz de dar esas luchas. El liberalismo que yo quiero que ustedes, los jóvenes, lo presenten, lo deseen. Para eso necesitamos nuevas caras. Yo quisiera ver una dirección liberal, no las glorias del pasado, sino las promesas del futuro. Entre otras más, que se conecten con los ciudadanos. Yo quisiera ver un joven, un triunvirato con un joven, con un buen académico y con una mujer, o sea, con algo que me parezca más al país, porque el partido, desafortunadamente, en los últimos años, se ha convertido en un club de parlamentarios, muy importante los parlamentarios, pero es que el liberalismo es mucho más que los parlamentarios. O sea, si uno va y habla con la gente filosóficamente, mayoritariamente es liberal. Pero como no hemos sabido interpretar a la gente, mire la que nos pasó en la última elección. El candidato de oposición cogió las banderas liberales, porque muchas de las banderas del candidato de oposición eran las típicas banderas liberales que nosotros no fuimos capaces de defender. Y casi gana, y fue brillante, porque entonces se fue para Puerto Tejada, para Orocue, para la cuna, para la meca del liberalismo, a echarse el discurso con bandera roja. Sí. Y cuando nosotros estábamos haciendo eso, el director de nuestro partido iba a adherir al candidato de la derecha. Bueno, afortunadamente algunos le dijimos, oiga, señor, usted está equivocado, usted a nosotros no nos compromete. Pero si queremos de verdad ser opción de poder, tenemos que sintonizarnos con la gente. Si no, apaga y vámonos. Así es, senador. Y ya que hablamos de la gente, vamos a darle este espacio a ellos, al público, a quienes nos está escuchando. Y nuestro amigo Alejandro nos va a contar un poco la movida, cómo está allí. Alejandro, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo van todos? Un gusto estar acá con ustedes y nada, pues aquí lo importante es la gente y nos preguntan, está por aquí Francisco Javier Mera, que estuvo en el programa pasado y pregunta muy importante, bueno, comenta muy importante lo que habla el senador Velasco sobre el cambio climático. Pregunta Jude, ¿el Jaude se puede decir neoliberalismo? No, es que no oí bien la pregunta, sigue muy... ¿Se puede decir neoliberalismo? Pregunta Euhade. No sé si me la pueden enviar por ahí. Ok, sí, perfecto. Sí, claro. Ya mostramos. Sí, yo pienso que es el momento. Yo pienso que es el momento para explicarle a la gente por qué el neoliberalismo no es lo mismo que el liberalismo, porque muchos no lo saben y pues debería ser algo que todos sepamos, pero no lo saben, senador. La virtualidad y sus problemas.
A ver, no les he oído, voy a tratar de adivinar. A ver, Tatiana, si te oí bien. Te están preguntando acerca del neoliberalismo, de cuál es la diferencia entre el liberalismo y el neoliberalismo. A ver, no. Hay unos sectores que tuvieron mucho poder en el Partido Liberal y volvieron al liberalismo clásico de 1870, en donde la lucha liberal era por la liberación de la economía. Pero en esa época tenía una razón de ser por la dependencia que nosotros traíamos de un imperio que era el español. Pero hoy, quienes crean que solo son las fuerzas de mercado las que van a regular y van a generar el crecimiento económico están equivocados. El Estado tiene que intervenir, no solo por ayudar a crecer la economía, sino para generar reglas de juego que hagan que ese crecimiento sea equitativo y se irrigue en toda la población y no se acumule en unos pocos. Instrumentos tributarios progresivos. Pero es que en nuestro país casi todas las reformas tributarias son totalmente regresivas. La última reforma tributaria le regaló a los más ricos 13 billones de pesos y le cargó los tributos a la clase trabajadora, a los profesionales independientes, a los funcionarios del Estado. O sea, de verdad, tenemos un modelo muy atrasado y lo grave, bueno, afortunadamente el partido no votó eso. Ahí dimos una pelea muy dura. Yo sí quiero reivindicar que fui uno de los que propuse votar no a esa reforma tributaria y el Partido Liberal votó no. Pero tenemos que ir más allá, tenemos que no solo derrotar, bueno, nos derrotaron, no solo votar no, sino ser capaces de construir un modelo en donde el Estado intervenga a favor de toda la sociedad. A nosotros nos echaron el cuento de que había que acabar el Estado y mucha gente tragó ese cuento. Y mire la ausencia de Estado, mire la falta de los puestos de salud, lo que nos está costando. Mire la ausencia de médicos en los barrios, lo que nos está costando. Sí, claro que sí. Y aquí tenemos como dos puntos. El primero sería la formación financiera que nos hace falta a muchos y nos hace falta a los pequeños, medianos empresarios que hasta ahorita están surgiendo, porque son esas malas decisiones en materia financiera las que hacen que no surjan. Pero por otro lado necesitamos confianza en las instituciones y es por eso que proyectos de ley como el que se está tramitando en este momento, del cual usted es autor, da más confianza y permite que estemos más tranquilos respecto al dinero, respecto a nuestros dineros, puesto que se invierten mejor. Por eso es tan importante las veedurías ciudadanas y es tan importante estar pendiente de qué están haciendo nuestros dirigentes, nuestros gobernantes, porque no basta con criticar como lo hemos dicho muchas veces. Alejandro, bueno, ¿cómo va ese carajillo? ¿Ya lo tienen listo? Ese guarito quedó bueno ahí. Ya está quedando justamente. ¿Qué tal? Sí. Felipe tenía una pregunta que yo creo que con esa pregunta nos tomamos ese congelar esto. ¿Ya nos escucha, senador? Uy. ¿Se te volvió a congelar? Sí, claro. Sí, senador. No nos escucha. Se fue el senador. ¿Qué más nos cuentan en redes Bueno, por ahí, Alejandro? No, saludos para el senador, recordándole en Tunja, un saludo de la mesa de trabajo y al senador Velasco. Comentan aquí, César Gaviria es uno de los tantos que le ha hecho daño al Partido Liberal. Eso es un poco de lo que nos habla la gente, ¿no? Eso es un poco de las conclusiones que sacamos. Pipe, esa pregunta va, la de la dirección. Con esa nos tomamos ¿nos escucha, este carajillo. Senador. Senador, ¿nos escucha? Ok, senador, ¿nos escucha? A ver, ahí los escucho un poco mejor. Leí el chat
y creo que la gente me estaba preguntando cómo plantear alguna diferencia fundamental entre neoliberalismo y liberalismo. Yo Sí, lo señor. podría Eso resumir de era. la siguiente manera. El liberalismo cree en la actuación del Estado para ayudar a crear riqueza, distribuirla y garantizarle derechos a los ciudadanos. El neoliberalismo quiere cada vez menos Estado para que sean básicamente las fuerzas del mercado las que den las reglas de juego en la sociedad. Cuando son las fuerzas del mercado, hay que recordar que el mercado no es equilibrado y que generalmente algunos se van sobreponiendo por los demás. Y entonces dejan de ser las fuerzas del mercado las que regulan las cosas y terminan siendo los intereses de unos muy pocos. Por eso el liberalismo es un modelo económico que ha fracasado, porque termina favoreciendo a los más poderosos en la sociedad. El Estado ayuda a equilibrar. Yo por eso creo en el liberalismo, yo no creo en el neoliberalismo. Perfecto, senador. Yo creo que con esta última pregunta, casi última pregunta, nos vamos a tomar este carajillo. Va a dar un trago aquí amargo. Felipe, la pregunta. El tema importante y que ha estado mucho en debate últimamente Pero es el tema del señor. Señor, no me contaron, hecho con Galeras, con Caucano, con Blanco del Valle, con Caldas, ¿Con cuál guaro? Antioqueño, al fin, ¿con qué aguardiente lo hicieron? Juega con A negro. mí me gusta el antioqueño. ¿Con qué guaro? Con el, Yo le con pongo el de antioqueño. Cundinamarca. Yo le pongo antioqueño y Tatiana le pone néctar. Mira esta pregunta que le vamos a hacer y este es el carajillo de hoy. Felipe, de nuevo. A ver, últimamente en el Partido Liberal hubo un fuerte debate respecto a las decisiones que se iban a tomar respecto al tema de la Asamblea General del partido, el tema de la convención, y muchos hicieron incluso una carta a representantes y senadores pidiendo que el señor expresidente César Gaviria mantuviera como presidente del partido. Personalmente no compartía esa posición y usted fue uno de los que realmente no firmó esa carta. ¿Qué piensa al respecto? Ese tema pues ya pasa un poco de discusión, pero pues fue un golpe fuerte para muchos jóvenes que queremos realmente ver la renovación en el partido. hombre, el colmo. De verdad que como dicen los muchachos, se descacharon los que quisieron utilizar la pandemia para pegarle un raponazo a la democracia dentro del partido. No están locos. No, señor. Entre otras cosas, porque es que ahí, en el Congreso Liberal, es que tenemos que dar el debate. Porque el tema no solo es de dirección. Yo le tengo un respeto personal por lo que hizo el director del partido, pero yo creo que el partido tiene que modernizarse, el partido tiene que mostrar nuevos líderes, el partido tiene que mostrar nuevas ideas, el partido tiene que sacudirse, no puede seguir siendo un partido de centro derecha, porque eso no es el liberalismo. El partido tiene que acercarse a las fuerzas sociales de este país, tiene que volver a hablar con los sindicatos, con las organizaciones ambientalistas, LGBTI. Tenemos que ser un partido moderno, y un partido moderno no es una monarquía en donde tenemos rey para toda la vida. Eso sí, conmigo no van, y yo voy a dar ese debate en el Congreso Liberal. ¿Me van a escuchar? Bueno, senador, Qué pero chévere ¿qué porque el hacemos? senador, Estamos de ahí. ¿Cómo? ¿Qué hacemos? Los jóvenes liberales que lo queremos ver fuera de ahí y ver otro Ojalá, ahí que sí ojalá que lleve esas ideas. hagamos el debate juntos. Sí, lo necesitamos definitivamente. Pipe. porque el senador ha sido uno de esos liberales destacados. Me llama la atención que siempre ha pertenecido al partido desde sus inicios como joven en la alcaldía de Popayán, y es interesante ver que realmente es una de las personas que nos inspira a nosotros los jóvenes actualmente. Senador, pero además yo quiero Hombre, mil gracias. ya casi para finalizar. Sí,
un mensaje como de cómo seguir dando nosotros la lucha desde adentro y no lanzarnos de este barco que parece que se está hundiendo. Mire, la sociedad necesita partidos, pero partidos serios. ¿Por qué? Las fuerzas económicas han logrado penetrar medios de comunicación, algunas instituciones del Estado, y entonces cuando un líder individualmente sale a hacer reclamos sociales, a ese líder lo pueden acabar, pero a un partido no, porque un partido se hace respetar. Entonces, por eso necesitamos que el Partido Liberal esté bien enfocado y bien dirigido. Y lo peor que podemos hacer es saltar del barco. Lo que tenemos que intentar es hacer un motín dentro del barco y tomar el timón. Y yo quiero meterme en ese motín. Yo quiero meterme en ese motín. Y la manera de ganar ese motín es decirle a los viejos piratas que están manejando el barco, hagamos y que el pueblo liberal decida. O siguen ustedes o abren espacios a nuevas gentes, pero no simplemente porque sean nuevas gentes, sino por las ideas que se van a defender. Los jóvenes son fundamentales. Un partido sin jóvenes es un partido sin futuro, es un partido sin presente. Entonces lo que tenemos que hacer es una gran presencia. Primero, no dejarnos quitar el Congreso Liberal e ir al Congreso Liberal, pedir que no lo hagan en Cartagena, no porque no nos guste Cartagena, sino porque hacerlo en Cartagena es quitarle a cientos de líderes liberales de la posibilidad de ir porque les sale muy caro. Es que nuestros líderes liberales no son los viejos líderes liberales que eran los caciques de los pueblos. No, nuestros líderes liberales son gente humilde, gente que quiere echar para adelante, estudiante universitario. Entonces hagámoslo en Bogotá, que nos queda a todos más fácil. Vamos todos y demos el debate y pidamos que tanto la línea del partido como el próximo candidato del partido se elijan en una consulta que se haga el mismo día que se elija el Congreso, para comenzar a dar línea y para que los sectores de avanzada podamos dar la pelea, porque si no, va a ser muy difícil. Muy bien. Acá nos estaban preguntando ahorita que de dónde somos tres jóvenes de raíz liberal, somos jóvenes conscientes del cambio, somos jóvenes bogotanos, somos estudiantes. Y también por eso, y como nos ven tantos jóvenes, queríamos preguntarle cómo logró usted ser alcalde a los 27 años, cómo participar en política, cómo los jóvenes tener un lugar en la política y triunfar, no solamente participar. Es una historia. Bueno, es una historia de participación política muy joven. Yo fui líder estudiantil de la Universidad Pública, Universidad del Cauca, concejal a los 20 años, presidente de la Comisión de Paz del Cauca a los 21 años. Ayudé mucho en la mediación entre el proceso de paz con el M y el gobierno que se desarrolló en el Cauca, y luego me tocó coordinar buena parte del proceso entre el Quintín Lame y el gobierno nacional. Fui secretario de gobierno a los 23 años y decidí meterme. Obviamente había hecho mucho trabajo en los sectores populares de mi ciudad, porque uno llega haciendo trabajo. Yo fui 2 veces concejal antes de ser alcalde. Claro, comencé muy joven siendo concejal, comencé a los 20 años. Hay que meterse, hay que conectarse con la gente. Y la gente terminó llevándome y con un resultado electoral impresionante, y luego llegué a la Cámara con un resultado grandísimo, enfrentado a los caciques liberales. Todos esos caciques fueron derrotados en el Cauca. Y fíjese que uno puede dar la pelea, la pelea, y ha sido una experiencia realmente bella. Si hay una experiencia que guardo con inmenso cariño, fue la experiencia de la alcaldía, en donde hay un gran reconocimiento en la ciudad sobre lo que se hizo en esa época. Bueno, vamos corriendo de tiempo, nos hemos pasado un poquito, pero está interesante la charla con el senador, le fascina hablar al senador, entonces le queremos agradecer mucho por este espacio. Fue una lucha conseguir que usted estuviera aquí. ¿Cómo, senador? Habla más que un secuestrado cuando lo liberan. Sí.
Justamente para eso lo traímos, senador, para que hablara un rato con nuestros carajillos. Y ustedes, carajillos, ahí en sus casas, acuérdense que aquí estamos los jueves a las 8 de la noche hablando de estos temas de liberalismo, pero también de paz, porque la paz es liberal. Y justamente aquí estamos dándonos la mano porque vamos a sacar adelante el partido. Senador, muchísimas gracias por esos ánimos que usted da, que nos llama a nosotros los jóvenes a apoderarnos del partido de la bandera roja, porque no la podemos soltar en estos tiempos. Siempre ha estado la bandera roja ahí, porque la jalan y la jalan, no dejan que el pueblo la sostenga, pero el pueblo es el que tiene que sostener esa bandera. Muchísimas gracias a usted, senador, por alentarnos a hacerlo. Nicolás Felipe, y especialmente Tatiana, usted que tiene cara como de ser que la que más hace cumplir las reglas en el programa. Cuando pase la pandemia, me invitan en vivo y en directo y nos tomamos el carajillo. Listo, claro que sí. Claro. Eso. Bueno, Canadá. Chao. Hasta luego. Mesa hecha. Muchísimas gracias a ustedes, carajillos, por estar ahí. Y esto fue el 4º capítulo de Los Carajillos. Nos vemos en 8 días. Gracias a todos, gracias a Alejandro que nos ayuda tanto, gracias al senador por estar presente, gracias a ustedes por vernos. Recuerden, L Carajillos en todas las redes. Les agradecemos mucho su compañía, esperamos que nos sigan sintonizando, que compartan esta publicación para que lleguemos a más personas y puedan hacer parte también de este espacio. Muchísimas gracias. Gracias a todos, no olviden el pueblo oficial también. Chao. Cuídense mucho.